Hola, bienvenidos. Tenemos con nosotros al profesor Jesús Ballesteros, con el que vamos a dialogar sobre el tema de la paz. Y quizá podríamos empezar por reflexionar sobre qué es lo opuesto a la paz. ¿Es la violencia o hay algo más? Sí, yo creo que se puede considerar que es la violencia el contradictorio de la paz, pero entendiendo la violencia en un sentido muy amplio, que incluye, por lo tanto, toda situación, toda acción que impide el desarrollo integral de la persona. Por lo tanto, todo acto, toda situación que impide el desarrollo de la persona puede verse como violencia. Entonces, entendido de este modo, me parece que sí que puede verse que la paz es lo contrario a esto. Pero es verdad que también que para la paz global, pues hace falta también, claro, la paz del espíritu, la paz interior, y que, bueno, también se podría ver que la violencia es también aquello que se da en el interior de la persona, que impide ese sosiego, esa serenidad. Bueno. De todas maneras, el derecho ha legitimado ciertos tipos de violencia. Claro, ahí a mí me gusta la distinción, que importante, claro, no se convierta en pura retórica, dentro del vis vim, de la expresión latina de fuerza, distinguir entre fuerza y violencia. Que insisto, que lo importante es que luego en la práctica no sea una pura retórica. La fuerza yo creo que sería aquel ejercicio del poder que defiende los derechos de la persona, que defiende la integridad de la persona, su libertad, su vida, y que por lo tanto puede manifestarse a través de cierto ejercicio de la fuerza. Por eso yo creo que hablamos de fuerzas armadas y no hablamos de violencias armadas, hablamos de fuerzas armadas. Entonces, la distinción yo creo entre fuerza y violencia estaría en que la fuerza se debe mantener dentro de unos límites, dentro de una proporcionalidad y siempre tener como finalidad exclusivamente la defensa de la vida y de los derechos de la persona. La violencia se produciría cuando la fuerza va más allá de esos límites, o bien cuando su finalidad no es la defensa de los derechos de la persona, sino por el contrario la imposición de un poder sin limitaciones, ¿no? ¿Y qué decir del sujeto de esa fuerza, del sujeto de la violencia, pensando en esa definición de que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia legítima? Bueno, efectivamente, yo creo que ha sido un avance de la modernidad la restricción del uso de la fuerza, pero para que esto se constituya un verdadero avance, tiene que ser por el hecho de que ese monopolio legítimo sea de la fuerza, no sea de la violencia, es decir, que el Estado se mantenga dentro de los límites de la proporcionalidad, de los límites exigidos por la defensa de esos derechos de la persona, por lo tanto no se extralimite y no responda efectivamente a deseos de dominio. De otro modo, efectivamente,
como ha ocurrido pues, con los regímenes totalitarios o con las diversas formas de regímenes no respetuosos con los derechos humanos, no respetuosos con el Estado de Derecho, pues el monopolio de la fuerza en manos del Estado, que no se trata de esta fuerza limitada y legítima, no resulta nada positivo, ¿no? La violencia, o en este caso la fuerza punitiva, ejercida contra el que no respeta los derechos humanos, la extenderíamos en principio, por ejemplo, también a los que perpetran y colaboran en un aborto. Bueno, yo creo que lo que me parece importante en relación con esta problemática es dejar siempre fuera de todo aspecto punitivo a la mujer que practica el aborto. Yo creo que el problema de la mujer debe quedar totalmente fuera de la utilización de la fuerza por parte del Estado. Ahora, respecto a los que se lucran con esta práctica, yo creo que en la medida en que en efecto se trata de un crimen execrable, pues evidentemente habría que mantener el empleo de penas contra los que se lucran llevando a cabo esta práctica. Me parece que sí. Es cierto que, claro, el problema aquí y ahora es la necesidad del rearme moral de la sociedad, de que la gente perciba esto como un verdadero delito. En ese aspecto yo creo que lo que dijo Julián Marías en su momento fue magistral. Yo creo que él dijo, no que el aborto sea el mayor crimen del presente, que esto es un problema complicado, sino él dijo, lo más preocupante es que en nuestro tiempo se ha aceptado como algo normal, correcto, el crimen execrable del aborto. Es decir, lo grave, el delito en sí es gravísimo, pero es más grave todavía que la sociedad haya llegado a un cierto aceptación social de este problema. Lógicamente, si no se consigue rearmar a la sociedad y luchar igual que y conjuntamente como debemos luchar contra el capitalismo financiero que causa esta desigualdad monstruosa entre los seres humanos, la miseria, el paro, etcétera, en el mundo, pues no luchamos contra la aceptación social del aborto, es muy difícil que podamos cambiar las leyes en esta línea. ¿Hay alguna justificación para la pena de muerte? Es decir, yo creo que la pena de muerte solo podría entenderse en caso de guerra. En caso de guerra, lógicamente, si esta guerra fuera justa. Efectivamente, en supuesto de guerra, realmente parece un poco difícil no recurrir ante la traición, pero aún así el problema de la pena de muerte para su deslegitimación tiene a favor el hecho de que se trata de una violencia que se ejerce después que ha ocurrido el hecho. Por lo tanto, en la medida en que es posterior, siempre podrá ser, ya digo, el caso de guerra es el caso más delicado, o quizá el único caso realmente delicado, pero siempre se podrá recurrir a otro tipo de penas alternativas. Claro, por el hecho de que es siempre después lo que, por lo tanto, caben alternativas. Por eso me parece que se puede considerar que la eliminación de la pena de muerte es un factor de claro progreso moral, y yo creo que ese es un aspecto, junto con la prohibición de la tortura, de lo cual la Unión Europea,
como, bueno, puso de relieve el muy simpático libro de Jeremy Rifkin, El sueño europeo, es uno de los aspectos que la Unión Europea puede considerar como característicos de ella y como un signo de su grandeza. El propio Rifkin atribuye esta oposición a la pena de muerte y a la tortura por parte de la Unión Europea a las raíces cristianas de la cultura europea, cristianas y no calvinistas y no puritanas, porque claro, la versión del calvinismo tiende a ver a algunos como los malos, son los malos sin redención. Pues efectivamente el malo sin redención parece que la única solución es matarlo. Claro, entonces Rifkin ahí señala muy bien como un cristianismo que nada tiene que ver con el calvinismo ha sido el que ha permitido un mundo sin pena de muerte y sin tortura. Pero a esto hay que añadirle dos objeciones. Las objeciones son que lo que se llama el derecho penal del enemigo, surgido recientemente, y con apoyos también, desgraciadamente, también en Europa, aunque lógicamente su epicentro haya estado en Estados Unidos, pero también se ha extendido a Europa, ha consistido en que cuando se trata del enemigo terrorista, pues ya la actitud contraria a la pena de muerte ya tiende a claudicar. Y esto, digo, desgraciadamente, se está produciendo también entre juristas europeos. Por otro lado, efectivamente, la otra, como antes aludía, el otro aspecto negativo de la Unión Europea, frente al positivo rechazo de pena de muerte y de tortura, pues está en cambio su postura de cesión ante el aborto, ¿no? Y por último, ¿qué hablar del perdón? Bueno, el perdón es se podría decir que el perdón, quizá etimológicamente, es una especie de superdón, como culminación de la donación de sí mismo, ¿no? Consistente en dar al otro quizá más de lo que se merece. Como decía magistralmente Chesterton, el perdón no es realmente tal, sino cuando consiste en perdonar lo que es imperdonable, pero desde una posición no de superioridad sobre el perdonado, sino de fidelidad con Dios Padre, que perdona, que es misericordioso y perdona a todos. Claro, el perdón es la culminación de la actitud humana ante la violencia y su superación definitiva. Ahí es donde se ven los límites del derecho. El derecho no puede ir más allá de la exteriorización de las acciones y por lo tanto, aun cuando se produzca la posición del indulto, el indulto y el perdón son cosas muy diferentes, porque el indulto se refiere a la acción externa, a la suspensión o a la eliminación de la pena, pero el perdón afecta a la actitud interior de la persona. Entonces, el perdón es la culminación, la lucha contra la violencia, y es al mismo tiempo, por otro lado, psicológicamente, la actitud, a su vez, más adecuada para la víctima, en el sentido de que el perdón es lo que deja sin huellas destructivas en la personalidad de la víctima la acción recibida, ¿no? Entonces, claro, el perdón es la culminación, yo creo, que evidentemente el perdón requiere la justicia, de la misma forma que la caridad requiere de la justicia, ¿no? Como advirtió muy bien Benedicto XVI en Caritas in Veritate, bueno, y en toda la historia de la doctrina de la Iglesia, pero efectivamente es la culminación. Yo creo que el perdón, pues lo máximo
a lo que se puede aspirar, insisto, con la justicia íntimamente unida, más que se puede aspirar en la lucha contra la violencia y por lo tanto para la promoción de la paz. Muy bien, muchísimas gracias, profesor.